Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 6 de la serie Pre-Departure Briefing. El día de hoy para conversar brevemente acerca de el hidrógeno como combustible de aviación. Recientemente la compañía Airbus dio a conocer su proyecto Zero E, que significa cero emisiones. En este proyecto Airbus promete que para el año 2035 tendrán construidos ya los tres primeros aviones comerciales de la historia que estarían absolutamente libres de cualquier emisión contaminante. Y para ello utilizarían como combustible el hidrógeno líquido, que sería parte de un sistema de propulsión híbrida en el cual el hidrógeno sustituiría a la turbocina como el combustible que sería alimentado a las cámaras de combustión de los motores turbofan o turbohélice. Pero adicionalmente, estos motores serían asistidos por electricidad y esta electricidad sería producida por celdas de combustible. Una celda de combustible es una especie de batería, con la particularidad de que necesita una alimentación continua de algún tipo de combustible. En este proyecto Airbus también sería hidrógeno. De esta manera, la celda de combustible tiene la posibilidad de producir energía eléctrica de manera continua. En este diseño de Airbus, los tanques de hidrógeno líquido estarían colocados hacia la parte trasera del fuselaje, ya que por sus características, este tipo de combustible no se puede colocar en las alas, que es donde normalmente va todo el combustible de los aviones comerciales de hoy en día. Y serían diseños con una capacidad entre 100 y 200 pasajeros y con un alcance entre 1000 y 2000 millas náuticas. Y es justamente eso lo que nos lleva el día de hoy a platicar un poco del hidrógeno, el elemento más abundante en todo el universo. Se piensa que el 75% de toda la materia que hay en el universo es justamente hidrógeno. Y no solo eso, sino que también es el elemento más ligero de la tabla periódica de los elementos. Para darnos una idea, vamos a recordar que un litro de agua pesa un kilo. Un litro de turbocina es más ligero, pesa 800 gramos. Pero un litro de hidrógeno líquido pesa alrededor de 71 gramos. 71 gramos es aproximadamente la mitad de lo que pesa un teléfono celular moderno. Así que es un combustible verdaderamente liviano. Sin embargo, es muy poderoso. Ya durante muchas décadas ha sido utilizado por la industria aeroespacial como el combustible para cohetes. Si recuerdan el transbordador espacial, el Space Shuttle, el Space Shuttle tenía tres motores, los Rocketdyne RS-25, que utilizaban como combustible justamente el hidrógeno líquido combinado con oxígeno líquido para producir alrededor de 420,000 libras de empuje por motor, una cantidad verdaderamente espectacular. Y esto se debe a que el hidrógeno tiene una gran densidad energética. La densidad energética es cuánta energía se puede producir con un kilogramo de cierto combustible. Pues bueno, en este caso el hidrógeno tiene una densidad energética de alrededor de 34 kilowatts hora, es decir, un kilogramo de hidrógeno puede producir alrededor de 34 kilowatts hora, que es casi el triple de lo que puede producir un kilogramo de turbocina, que son alrededor de 12 kilowatts hora. Entonces es un combustible verdaderamente poderoso. Y no solo eso, también es un combustible muy versátil. Como ya comentamos anteriormente, puede ser utilizado como combustible para las celdas de combustible, que son una forma muy eficiente, muy limpia y además muy silenciosa de producir energía eléctrica, porque en su parte interior no tiene ninguna parte móvil. Básicamente la energía eléctrica se genera por la reacción electroquímica que hay entre el hidrógeno y el aire o el oxígeno que contiene el aire. Y pues bueno, tiene la ventaja de que produce energía eléctrica de manera continua, no se descarga, no hay que recargarlas y en general son muy eficientes. A decir verdad, no generan un gran potencial eléctrico. Vamos a decir que alrededor de 0,7 voltios. Sin embargo, tienen la ventaja de que se pueden colocar en serie varias y esto permite incrementar su voltaje hasta lograr el voltaje necesario para la aplicación requerida.
Así que es una forma muy confiable de producir energía eléctrica y también la NASA en las naves espaciales ya las ha venido utilizando durante muchas décadas. Y bueno, otra cosa interesante es cómo sería la combustión del hidrógeno dentro de los motores turbofán o turbohélice. Afortunadamente en los motores de hoy en día no habría que hacer grandes cambios. La modificación fundamental estaría en las cámaras de combustión y en el sistema de alimentación. Hay que recordar que el hidrógeno en estado líquido es criogénico, es decir, para que se mantenga en estado líquido tiene que estar a temperaturas muy, muy bajas. El hidrógeno tiene que estar a 253 grados bajo cero, tomando en cuenta presión estándar, 253 grados bajo cero Celsius para mantenerlo en estado líquido. Y esto requiere de tanques muy especiales. Sin embargo, se piensa que la temperatura óptima de entrada de este hidrógeno a las cámaras de combustión sería probablemente alrededor de 73 grados bajo cero Celsius y obviamente ya en estado gaseoso. A 73 grados bajo cero, el hidrógeno líquido ya no puede permanecer en estado líquido. Bueno, pues esto requeriría un sistema de alimentación que incluyera algunos intercambiadores de calor para elevar la temperatura de menos 253 grados Celsius a menos 73 grados Celsius ya en la cámara de combustión, donde se combinaría con el aire de la atmósfera y el oxígeno que contiene el aire y el nitrógeno y la ignición. La combinación hidrógeno-aire sería probablemente en una mezcla estequiométrica o en una proporción de 34 partes de aire por una parte de hidrógeno. Al menos eso es lo que se utiliza en muchas industrias, como digamos, la de los cohetes o la industria también de la refinación del petróleo, que utilizan el hidrógeno. Y bueno, pues la combustión sería muy poderosa. Los productos de desecho generados por esta combustión a través de los tubos de escape de los motores turbofán serían fundamentalmente dos: vapor de agua y óxidos de nitrógeno, por el nitrógeno que contiene el aire. Los óxidos de nitrógeno son un contaminante y definitivamente hay que buscar una forma de eliminarlos. Pero el vapor de agua no es contaminante. Sin embargo, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero. De hecho, el vapor de agua y las nubes en general contribuyen al calentamiento global. Obvio, no generan preocupación para los científicos porque las nubes pues, son parte del ciclo del agua. El ciclo del agua es vital para la supervivencia de la vida en la Tierra. Entonces, por eso no hay en realidad una gran preocupación. Sin embargo, la aviación tiene un profundo estudio acerca de lo que se le llama Aviation Induced Cloudiness, que es la nubosidad inducida por la aviación. Y en este estudio se ha analizado qué impacto tienen las estelas de condensación que dejan los motores sobre la formación de nubes. Y se ha encontrado que en ciertos horarios, cuando ya hay muchas estelas de condensación en el cielo provocadas por el paso de diversos aviones, estas estelas de condensación tienen la tendencia a veces a fusionarse unas con otras y formar coberturas en el cielo de nubes de tipo cirrus. Asimismo, se ha encontrado también que estas estelas de condensación son mucho más comunes, son más duraderas y son más permanentes o persistentes si el avión que las produce va volando por arriba de la tropopausa. Y sin embargo, cuando los aviones vuelan por debajo de la tropopausa, estas estelas de condensación es más difícil que se produzcan y en caso de que se generen, son menos duraderas y en muchas ocasiones incluso se pueden disipar como precipitación también. Esto es un factor importante. La tropopausa, recordemos, que es una delgada división entre dos capas de la atmósfera. La capa inferior es la troposfera, que es la capa que llega hasta la superficie. La troposfera termina en la tropopausa y ahí empieza la estratosfera. Pero esta tropopausa también tiene algo interesante que son cambios de altitud. La tropopausa es más baja
entre más al norte estemos. La tropopausa es más alta entre más nos acerquemos al Ecuador. Entonces, si estamos en países, digamos, como Estados Unidos o Canadá o Europa incluso, es mucho más común ver estas estelas de condensación, porque la tropopausa podría estar a altitudes entre 33, 34, 35 mil pies, y un avión volando en promedio a 38, 39, 40 mil pies ya va por arriba de la tropopausa y es mucho más probable, mucho más común que se generen estas estelas de condensación. Sin embargo, aquí en México, en Centroamérica, en el Caribe y en general en el trópico, más cerca del Ecuador, la tropopausa es más alta, podría estar a 45 o 50 mil pies. Entonces un avión que vuela a 39 o 40 mil pies, normalmente aquí va por debajo de la tropopausa. Entonces no es tan común que se generen estas estelas de condensación y evidentemente no hay tanta formación de cirrus debido a ellas. Hay quienes indican que probablemente a futuro, si el hidrógeno se llega a convertir en el combustible, digamos, básico de aviación, las aeronaves podrían tener que volar un poco más bajo para mantenerse debajo de la tropopausa, siempre y cuando esto no conflictuara con el mayor combustible que hay volando bajo o la mayor, digamos, problemática con las condiciones meteorológicas o incluso también la generación de ruido. Pues eso es un factor interesante. Pero el otro elemento que es producción, que es producido por los motores turbofan, son los óxidos de nitrógeno. ¿Y qué vamos a hacer con los óxidos de nitrógeno? Bueno, la manera fundamental de eliminarlos es el rediseño de las cámaras de combustión. A futuro se tiene pensado que las cámaras de combustión serían de dos tipos, las LDI o las Micro Mix Combustors. Las cámaras de combustión LDI son cámaras de combustión en donde los reactantes entran a la cámara de combustión de manera directa y prácticamente la combustión es inmediata. Los reactantes son justamente el combustible, que es el hidrógeno ya en estado gaseoso, como dijimos previamente, a temperaturas aproximadas de 73 grados bajo cero, y el aire, con su contenido de oxígeno y su contenido de nitrógeno. Estos dos reactantes se busca que no se premezclen de manera anticipada antes de entrar a la cámara de combustión, porque esto genera justamente los óxidos de nitrógeno, sino que entren directo a la zona de la flama y hagan una combustión inmediata. De esta manera podemos reducir el tiempo de residencia de estos reactantes en la cámara de combustión y de esa manera se pueden eliminar prácticamente de manera total los óxidos de nitrógeno. El otro diseño en mi consideración es un poco más complicado. Se llaman los Micro Mix Combustors. Y estos Micro Mix Combustors tienen en su parte interior una gran cantidad de microflamas. Estas microflamas tienen la misma intención que ya comentamos, reducir el tiempo de residencia de los reactantes dentro de la cámara de combustión y de esta manera también eliminar la producción de óxidos de nitrógeno. Pues es interesante ver cuál es el tipo de cámara de combustión que probablemente predomina a futuro. Y una tercera opción es alimentar a la cámara de combustión con hidrógeno y oxígeno puro, sin el nitrógeno que contiene el aire. Y de esta manera los productos en los tubos de escape serían absolutamente libres de cualquier tipo de contaminación. Pues bueno, esto es en cuanto a los motores. Y ahora hablemos un poco de algunas otras dificultades o obstáculos que puede enfrentar la industria del hidrógeno líquido. El primero y probablemente más mencionado es la nueva infraestructura de combustibles que tendría que haber en los aeropuertos. Airbus ya también tiene planeado todo el tipo de instalación que se necesitaría en un aeropuerto para proveer de hidrógeno a los aviones. Los tanques, las pipas, los camiones, las mangueras y todo el equipamiento, el personal. Bueno, Airbus lo tiene planeado y probablemente piense comercializarlo también a futuro para instalarlo en diversos aeropuertos. Otras situaciones importantes, ¿de dónde vamos a extraer el hidrógeno? El hidrógeno en forma pura en la Tierra es prácticamente nulo, hay muy poco.
es muy escaso, muy, muy escaso. Sí hay algunos yacimientos subterráneos que se están explotando en algunos lugares del mundo. Sin embargo, es verdaderamente poco. Obviamente el hidrógeno no está en la atmósfera porque al ser un gas tan ligero, evidentemente subiría rápidamente a grandes altitudes y sería casi imposible capturarlo. Entonces, ¿dónde está el hidrógeno? El hidrógeno afortunadamente existe en enormes cantidades, pero en forma molecular en la Tierra. En forma molecular quiere decir que el hidrógeno está adherido a otros elementos no metálicos formando compuestos orgánicos. Estos otros elementos no metálicos pueden ser oxígeno, hidrógeno con oxígeno, pues es el agua. Puede ser flúor, puede ser carbono, pueden ser algunos otros. Entonces, lo importante aquí es extraer el hidrógeno de esos compuestos orgánicos. Actualmente, el método más clásico para obtener hidrógeno es extraerlo del gas metano. El gas metano contiene muchísimo hidrógeno y el proceso para extraerlo se le llama SMR, el Steam Methane Reforming, el reformado del metano por vapor. Sin embargo, hay un severo problema en este método. Este proceso para obtener hidrógeno es un proceso contaminante. Al extraer el hidrógeno se generan a la atmósfera dióxido de carbono y monóxido de carbono. Entonces entramos en la disyuntiva de que para obtener un nuevo combustible que va a funcionar en los transportes como el avión para que no contaminen, necesitamos un proceso de extracción de hidrógeno que sí es contaminante. Entonces, en general, todo el sistema de implementación de hidrógeno para la aviación no es completamente limpio. Y ahí hay una situación bastante compleja que hay que resolver a futuro. Hay métodos de extracción de hidrógeno que son completamente limpios, como la electrólisis del agua, en donde por electricidad podemos nosotros extraer el hidrógeno del agua, pero requiere mucha electricidad y es muy caro. Otro método es la pirólisis del metano, para extraer el hidrógeno del mismo gas metano. Sin embargo, se requiere mucho calor, mucha energía y por eso también es caro. Aquí la idea sería que a futuro algún proceso mucho más limpio se pudiera utilizar para producir el hidrógeno que se utilizaría en las aeronaves. Bueno, pues otra situación interesante es el diseño aerodinámico de las aeronaves. El hidrógeno líquido tiene un gran problema y en cuanto al diseño de aeronaves yo creo que es el peor de todos. El hidrógeno líquido es tremendamente voluminoso, tremendamente estorboso. 1 kilogramo de hidrógeno líquido ocupa 4 veces más espacio, más volumen que 1 kilogramo de turbocina. Y no solo eso, los tanques donde va almacenado el hidrógeno líquido tienen que ser pesados, tienen que ser grandes, tienen que ser resistentes, tienen que ser robustos. Y como el hidrógeno líquido es criogénico, además tienen que ser térmicamente aislantes o aislados térmicamente. Ya dijimos que el hidrógeno líquido tiene que estar por lo menos a una temperatura de 253 grados bajo cero. Y a esa temperatura estarían almacenados probablemente a bordo del avión o una temperatura muy similar a eso. Y eso es una de las grandes complicaciones. Evidentemente, tanques tan grandes, tanques tan pesados, tan robustos, voluminosos, no pueden ir en las alas. No pueden ir en las alas, tienen que ir en el fuselaje. Pero esto exige que las dimensiones del fuselaje también se incrementen, lo cual puede traer problemas con factores como la resistencia al avance, la ubicación del centro de gravedad y algunos otros detalles que habrá que resolver con el tiempo. Otra situación interesante es que el hidrógeno es una molécula muy pequeña y además es muy volátil. Muy volátil quiere decir que fácilmente se evapora. Y esto provoca que el hidrógeno, en las múltiples instalaciones en las que se utiliza, es muy fácil que se fugue, es muy fácil que se escape de conexiones, de ensambles, de juntas,
de tuberías, de mangueras, de tanques, de todos lados. El hidrógeno fácilmente se escapa, se fuga. Y entonces esto trae también una mayor complejidad en el diseño de sus tanques. Por poner un ejemplo, si tenemos un sistema de un tanque especial para hidrógeno líquido y lo llenamos justamente con hidrógeno líquido, vamos a encontrar que el 80% del peso total de este sistema, que lo ponemos en la báscula, el 80% es el peso del tanque y el 20% adicional es el peso del combustible que trae adentro del hidrógeno líquido. Cosa que es mucho más fácil con la turbocina, porque en la turbocina estos valores justamente se invierten. Un tanque especial para turbocina es muy ligero y un sistema en el que tenemos un tanque para turbocina lleno de turbocina, lo ponemos en la báscula y el 80% del peso total es la turbocina. El 20% adicional es el peso de un tanque muy ligero y sencillo. Entonces, estos factores hay que tenerlos muy en cuenta a futuro. Hay otra pregunta constante o una duda que en general surge. ¿Qué tan seguro o qué tan peligroso es el uso del hidrógeno en la aviación? Bueno, como dijimos ya, la industria aeroespacial lo ha utilizado durante décadas, la industria de la refinación del petróleo también, y se han desarrollado ya muchos métodos de seguridad. Hay una amplia experiencia, a tal grado que la aviación no se siente en realidad preocupada por la seguridad de la utilización del hidrógeno en la aviación. En realidad, la experiencia que se ha acumulado en la industria aeroespacial o en algunas otras es vasta y es suficiente como para pensar que no será un combustible que genere en realidad muchos peligros. Se ha mencionado en el pasado la tragedia de 1936, ya hace muchísimos años, del dirigible Hindenburg, un dirigible que fue construido en Alemania y que en su vuelo inaugural desde Alemania a Nueva York tuvo un incendio fatal a unos cuantos metros de aterrizar en una base naval de Nueva York, que lo redujo a cenizas prácticamente en un minuto. Y hubo, bueno, muchas muertes, alrededor de 36, 37 personas perdieron la vida en esta tragedia. Y el Hindenburg, este dirigible, los dirigibles son como ese globo de Goodyear que anda por todos los grandes eventos en Estados Unidos, en los estadios, en el Supertazón, en las carreras de Fórmula 1, etc. Eso es un dirigible. En alguna época fueron transportes, sobre todo en Europa quizá, hasta cierto punto comunes. Bueno, pues posteriormente se investigó y se llegó a la conclusión de que un barniz que tenía por dentro el dirigible, fue la causa principal de este incendio. Y además hay que tomar en consideración algo muy importante. El hidrógeno era el gas con el que venía inflado todo el dirigible, pero no era el combustible de propulsión del dirigible, lo cual hace que la aplicación en este caso del hidrógeno es completamente distinta. Entonces, en realidad no hay una gran preocupación sobre el uso del hidrógeno en los motores turborreactores o turbohélice. Y finalmente, la pregunta probablemente más importante. ¿Y el precio? ¿El hidrógeno líquido es más caro, es más barato? Bueno, dependiendo de cuál sea el hidrógeno líquido que vamos a utilizar. Hay hidrógeno verde y hay hidrógeno gris. El hidrógeno verde es el que se obtiene por métodos limpios, pirólisis del metano, electrólisis del agua. Y este hidrógeno verde es aproximadamente 3 veces más caro que la turbocina. Y está el hidrógeno gris. El hidrógeno gris es el que se obtiene por métodos contaminantes, como el que mencionamos hace un momento, SMR, el Steam Methane Reforming, el reformado del metano por vapor. Ese hidrógeno gris tiene un precio aproximadamente igual que la turbocina hoy en día. Aquí la intención es que a futuro se logre que los procesos limpios sean la principal fuente de generación de hidrógeno, para que el hidrógeno verde pueda ser utilizado en la aviación y que de esta manera todo el sistema de adopción de este combustible sea completamente limpio.
Pues bueno, estos son algunos de los factores que yo considero que son interesantes en cuanto a la integración del hidrógeno como combustible de aviación. Espero que los hayan encontrado interesantes y si les gustó, pues presionen el icono de like y suscríbanse al canal. Y les doy las gracias por su atención en esta ocasión. Espero que la pasen muy bien y les recuerdo que nos estaremos viendo por los aeropuertos del mundo. Hasta la próxima.